Buenas noches, comenzamos en 5 minutos.
Hola, buenas noches. Creo que es momento de comenzar. Mi nombre es Fernando Becerra, soy de Colima y el tema que ahora nos compete a todos es ideología de género. Es importante considerar que este tema es trascendental no solamente para el movimiento Pro Vida, sino el movimiento Pro Familia y todo aquello que tiene que ver con políticas sociales, culturales, para mantener esta lucha bien encauzada. Es importante que entendamos la importancia de manipular la cultura y cómo han provocado estas personas, estos ideólogos, el querer manipular la naturaleza humana a sus conveniencias. Damos la bienvenida a Evelyn Garza. Muchas gracias, Evelyn, por acompañarnos, por ofrecernos esta plática. Presento a continuación a Evelyn Garza Hernández. Es comunicóloga con especialidad en publicidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene además una licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa por la Cambridge University y una maestría en enseñanza de la lengua inglesa en la Universidad Southampton. Ha participado en 5 ocasiones como delegada de la sociedad civil en las Naciones Unidas en la Comisión de Estado Jurídico y Social de la Mujer. También ha asistido como delegada a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 2 ocasiones. Colabora como coordinadora en la organización Be Human, donde capacita a jóvenes para asistir a organismos de incidencia internacional para defender la vida, la dignidad humana, la familia y la niñez. De igual forma, entrenó durante 8 años al equipo de debate político internacional en inglés de la red de colegios Semper Altius. Tiene un diplomado en geopolítica familiar y desarrollo sostenible y uno en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ambos en la Universidad de Anáhuac, así como uno en cuidado competente en trauma para niños institucionalizados o con pasados difíciles de Back to Back México AC. Es fundadora de la Asociación Civil Vida y Dignidad en Acción y del Movimiento Coahuila por la Vida, los cuales han hecho frente a los intentos por la despenalización del aborto en el estado de Coahuila y realizan campañas y conferencias de concientización y actualmente es conferencista en temas de vida, familia y niñez privada de cuidados parentales. Colabora recientemente en la asociación ABBA, Adopción y Acogimiento Familiar, y en Nacidos del Corazón AC, para promover la adopción y el acompañamiento a familias post-adopción para que cada vez más niños y adolescentes vivan en familia. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila y su trabajo más importante es ser esposa y madre por el milagro de la adopción de 2 adolescentes. Muchas gracias, es un honor para nosotros, para mí, estar aquí presente y escucharte. Muchas gracias, Evelyn Garza, y bienvenida. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Les voy a compartir pues algo de lo que me ha tocado ver de primera mano en precisamente esas instancias internacionales que mencionaban ahorita. Y pues la verdad es que sí es importante que sepamos, hace un par de décadas, las personas que participaban ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perdón. Las personas que participaban por ejemplo, en Naciones Unidas o en algunos eventos internacionales, pues regresaban como tratando de prevenir, ¿verdad? De advertir a la población de que vienen este tipo de cosas, este tipo de ataques contra la vida, contra la familia. Y pues los veían ahora sí que como fatalistas, muy apocalípticos, se están adelantando. Claro que eso jamás la gente lo va a aceptar. Y pues vean dónde estamos ahora y eso que a lo mejor no estamos totalmente conscientes del todo. Ahorita les voy a compartir algunas cosas. Y ahorita es más fácil que estemos
más al pendiente, que todos estemos enterados de de las agendas que los organismos internacionales pues se traen entre manos, y entonces tenemos que ir siempre un paso adelante. Ahorita no es como en aquellos años que iba uno, pero como que se imaginaban de que no, quién sabe de dónde vio ese cuento de terror, pero claro que eso no va a pasar. Y ahorita es más fácil que todos estén viendo las actualizaciones de las agendas, que puedas fácilmente entrar al website de las organizaciones y digas, no, sí, sí es verdad lo que están comentando los que han participado, los que han estado en esos foros. Esto es hacia donde se está dirigiendo la sociedad y el moldeamiento cultural. Entonces tenemos que, pues ir un paso adelante. Hay que reconocer, y a mí me gusta siempre y empezar aclarando, ¿por qué nos es tan difícil hablar de este tema? Yo siento que muchos de los que colaboramos en las asociaciones pro vida y en las asociaciones pro familia, es muy fácil que podamos hablar de pues de salvar la vida, de ayudar a la mamá, de los bebitos, pero en materia de familia, en materia de ideología de género, nos es muy difícil. Y les voy a decir algo, está bien, hasta cierto punto está bien que reconozcamos siempre y cuando sea porque nos han manejado tanto lo de tolerancia e inclusión, ¿sí? Tergiversado hasta cierto punto, pero lo hemos manejado y como somos personas o tratamos, ¿verdad? De ser personas con valores, pues o sea, uno piensa, yo quiero ser tolerante y quiero ser inclusivo. Y es verdad, o sea, está bien, es como que apelan a nuestra sensibilidad, porque está siempre bien cuestionarse quién tiene la verdad. Sabemos que en esta búsqueda, a través de la revelación, tenemos parte de la verdad, pero nunca debemos de perder esa humildad de saber reconocer de que, híjole, y si estamos haciendo esto bien, estamos haciendo esto mal, o sea, ir siendo siempre, siempre cuestionando, siempre humilde, siempre con toda la caridad y la generosidad hacia la dignidad de la persona, ¿sí? Si nosotros debemos ser principales defensores de la dignidad de la persona, pues claro que nunca es atacar a la persona. Es cuando ciertos movimientos o lobbies están guiando la cultura hacia partes que vemos que no son benéficas para la sociedad, es cuando hay que intervenir. Y también algo que nos es muy difícil y que ahorita vamos a platicar es que los gastos y los daños de la ideología de género, de los lobbies que promueven la ideología de género, no se ven de manera inmediata, ¿sí? Los vamos a ir viendo a lo largo, de manera gradual, a lo largo del desarrollo. Entonces, como que estos son algunos puntos por los cuales nos cuesta y está bien que sea porque tratamos de ser humildes y de siempre defender la dignidad de la persona. Pero el punto número 5, hay que estar bien conscientes de cuáles son estos gastos y estos daños para que podamos, ahora sí que, como decía ahorita, advertir hacer concientización en el resto de la población, en las familias. También hay dos errores cuando hablamos siempre de una desviación sexual, ¿sí? El primero es juzgarlo como si fuera el peor de los pecados y señalarlo y o sea, a la persona y odiarla y repudiarla. Y el segundo es verlo como si no fuese uno, siendo que sabemos que pues no es algo que en general obviamente que ayude al desarrollo de la persona, pero en general tampoco que beneficie a la sociedad. Sí, y obviamente nos han vendido pues esta idea de que su amor, sí, como em, apelar a nuestra sensibilidad emocional, apelar con un discurso emocional de que es amor, amor es amor, lo que sea amor, y nosotros tenemos que ser los principales conocedores, pero de verdad estar formados en lo que verdaderamente es el amor y cómo el amor a veces sacrifica tus propias pasiones y siempre busca el bien de la otra persona. Y nos dicen, esto es amor y lo que tú estás haciendo es odio. Y en general no lo es. Estamos buscando el bien de la sociedad, la protección de nuestros niños sobre todo, pero a veces sí caemos en eso,
de excluir, de señalar, de atacar, y de eso no se trata. Entonces, es como estar siempre en esa delgada línea de lo que sí hablábamos del respeto y la tolerancia, pero muy conscientes, como les mencionaba ahorita, de lo que es el número 5 y de que precisamente amar también es poner límites. ¿Sí? Es como uno como papá a sus hijos. Amar es poner límites de lo que es correcto y lo que no lo es, de lo que beneficia y lo que no, de lo que impacta de manera positiva y lo que al contrario puede dañar. Voy a iniciar explicando algo de terminología, ¿sí? Cómo la manejan ellos. Algo de esto lo pueden encontrar en la página de InMujeres, y en algunas otras páginas de instancias de gobierno de Naciones Unidas, obviamente de Planned Parenthood, y de la Organización de los Estados Americanos, incluyendo otros que voy a mencionar más adelante. Pero es muy importante, de hecho, en InMujeres lo menciona tal cual, que sepamos que la mayoría de esta terminología se fue acordando, sí, que ahorita voy a explicar un poquito más sobre este lenguaje que se maneja en instancias internacionales, se fue acordando en lugares donde no era, por decirlo así, válido. Por ejemplo, hablamos de que hay una diferencia entre sexo, género, identidad de género, expresión de género, rol de género y preferencia sexual. Aquí mencioné algunos, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto es algo de lo que enseñan en algunos países, ¿sí? De genderbread en lugar de gingerbread, de genderbread person. Y aquí nos habla de esto que les mencionaba, que por cierto, o sea, bueno, identidad de género lo manejan que si es mujer, hombre, pero ahí como si fuera un espectro, ¿sí? O sea, yo con qué me identifico dentro de los géneros. La expresión de género, o sea, una cosa es con lo que me identifico y otra es cómo yo expreso eso con lo que me identifico. ¿Por qué? Porque dentro de esta mentalidad de la ideología de género, puede ser que yo me identifico con casi más llegando a mujer, pero mi expresión de género es muy varonil, entonces es más como llegando a lo masculino. Y aquí, de hecho, este genderbread person está un poquito outdated, un poquito pasado de moda, porque ya no le llaman sexo biológico, le llaman sexo asignado al nacer. Así es como lo vamos a encontrar en el lenguaje que se maneja en instancias internacionales. Sí, ahorita vamos a explicar cómo fue que llegamos a todo esto, pero para empezar a hablar de la terminología. Y aquí pues puede ser hembra, intersexual y aún así hay un intermedio intersexual macho. Cuando sabemos que pues obviamente sexo biológico hay dos. Y como les decía ahorita, la orientación sexual y o que le llaman también preferencia sexual. Entonces, como podemos ver, se abre todo un abanico de opciones donde pues ya no hay como que o de una o de otra, ¿no? Sino que es todo un banco de opciones. Aquí sí me gustaría aclarar que si bien voy a irme un poquito a los antecedentes, si bien el lobby gay, es decir, antes de que fuera LGBTTI, Q, me parece que ahorita es HQ, antes que nada más era lesbian gay, a ver, me gusta explicar esto que hicieron como si hubieran abierto la caja de Pandora. Si bien dentro de todas las confusiones, si podemos llamarlo de una manera, sí, dentro de todas las confusiones o dentro de todos los trastornos o dentro de todas las desviaciones, podríamos catalogar pues que en todo hay cosas, hay un mal menor, ¿no? En el caso de los gays y las lesbianas, la preferencia, la atracción de un hombre a una mujer, ahí se supone, ¿verdad? Que estamos hablando de un ejercicio de la sexualidad consensuado entre dos adultos. No deja de ser desviación, pero es consensuado entre dos adultos conscientes, consensuado, subrayando mucho esta palabra. Entonces dirías, bueno, o sea, pues dentro de todos los trastornos que vamos a ver ahorita, es el menos peor, ¿sí? Esto empezó en los 70s, en el que empezaron como el lobby a trabajar por los derechos de las personas, en ese entonces, lésbico gay. Sin embargo, todas estas marchas, ellos no tenían idea que ahorita muchos trastornos y muchas desviaciones se iban a colgar de ellos,
¿sí? Para llegar a donde estamos ahorita. Entonces, por eso yo lo manejo como que abre la caja de Pandora. Para quien no esté familiarizado con la metáfora, esta es la leyenda en la que al abrirse la caja de Pandora, pues se abrieron, haz de cuenta como si abrieras poquito la puerta y por ahí se colaron todos los males al mundo, ¿no? Entonces, en realidad eso era como abrir un poco la puerta, ¿sí? Entre buscar algunos derechos, buscar algunas libertades, que en ese entonces se podría haber pensado que pues no era tan catastrófico como hablamos ahorita, pero de ahí ya se ha vuelto toda una, como vimos ahorita, o sea, toda una ideología de lo que es, de lo que confiere al género, que inició de la siguiente manera. En los 70s estaban realizando visitas a la sede de la APA, que es la American Psychology Association, o sea, la Asociación Americana de Psicología, y que son quienes definen el DSC, que es el Disorder Catalog, o sea, el catálogo de trastornos psicológicos. Entonces, empezaron a poner presión. Literalmente hay varios libros, ahora sí que de historia, que hablan de que con palos, piedras, lanzas, cuchillos, así cual tribu, ¿no? Llegaron a la sede de la APA a poner presión para que la desviación sexual, en este caso lésbico gay, se quitara del catálogo de trastornos, perdón, y el que entonces era el director, al sentirse tan, pues ahora sí que presionado, les dijo que le dieran tiempo, preguntó. El apellido de este psicólogo es Spielberg, como el director de cine. En ese entonces hicieron como unos cuestionamientos rápidos, que no es así como funciona el poner un trastorno o no dentro del catálogo de trastornos de la APA, y algunos cuestionamientos como, bueno, si ellos ejercen su sexualidad, como hablábamos ahorita, si ellos ejercen su sexualidad de manera consensuada, son dos adultos, ¿afecta a un tercero este trastorno? No. Ah, perfecto, entonces sí lo podemos quitar, ¿sí? Ya que nos están presionando, ya que tenemos encima literalmente las amenazas, lo podemos quitar. Y entonces logran quitarlo no por un estudio o investigación exhaustiva al respecto, sino por la presión con violencia física que se ejerció en la sede en ese entonces. Cabe mencionar, antes de que se me olvide y me vaya lo que sigue, que casi 20 años después, el psicólogo Spielberg, con un equipo de expertos, publicó una investigación donde justificaba que sí se debió haber mantenido como un trastorno y el por qué, a pesar de que no afectaba a los demás, porque cumplía con las características de trastorno al no estar dentro de lo que consideramos como norma, ¿no? O sea, como los comportamientos, que presenta un individuo con un desarrollo óptimo, etcétera, etcétera. Entonces, saca esta publicación y pues ya era 20 años después, había sido demasiado tarde, entonces obviamente ya había avanzado demasiado la agenda, y pues ya, nadie peló nadie le hizo caso a esa investigación, pero sí la quería mencionar porque, pues, como él tratando de subsanar esa decisión arbitraria que tomó en ese momento. Gracias a esto, en 1988 se realiza la primer marcha del orgullo gay. Aquí quiero a los chavitos que nos acompañan poner un poco en contexto de que en ese entonces no es como ahorita, de que se aprueba tal cosa en otra parte del mundo, algo está pasando ahorita en Ucrania y ya lo sabemos ahorita aquí todo así inmediatamente, ¿sí? La información viaja en tiempo real. En ese entonces no. Tan es así que las cosas se tardaban como en llegar o bajar a los siguientes países. Les estoy hablando que en los 80s, o sea, a finales de los 80s, 10 años después de que se había quitado de la APA, todavía nos enseñaban, y eso me consta a mí, algunos de los presentes de mi edad o mayores no me dejarán mentir, que todavía se enseñaba la homosexualidad como una desviación sexual, ¿sí? O sea, entre otras, dentro de la materia de biología, que se hablaba de sexualidad, de los métodos, shalala, y se hablaba de las desviaciones sexuales, cosa que ahorita
es muy contrario, ¿no? O sea, al contrario se promueve y ahorita vamos a ver eso. Pero, pero para que vean que, o sea, incluso se tardó, pero no, o sea, nos tocó que se enseñara como era antes. ¿Cuál ha sido la estrategia que que lo había llevado a tratado entre algunas, porque hay muchas, unas las voy a mencionar, unas las tengo aquí escritas para que no se me olviden, pero cómo es que ha ido avanzando la agenda del lobby? Y aquí sí quiero aclarar que incluso lo que mencionaba ahorita de apelar a la sensibilidad y a las emociones de las personas de buena voluntad, e incluso usando historias dolorosas de personas con homosexualidad, o sea, a veces, por eso tan importante aclarar esto, o sea, no es la persona, porque a veces incluso más bien a ellos los usan como bandera para avanzar en su agenda y eso no es tan nada padre, o sea, eso es... ahora sí como que valerse de la desgracia de una persona para yo avanzar en mis propios intereses, ¿sí? ¿Qué han estado posicionando en nuestra cultura? Pues el típico argumento de que dicen, mira, ¿cómo puede ser que en más de 300 especies de animales se da las relaciones o el apareamiento, más bien el apareamiento entre hembras y machos, y por qué entre los humanos no lo, o sea, no lo aceptamos, ¿sí? O sea, cuál es la diferencia? Entonces, pues ahí, o sea, podríamos hablar de algo que se llama raciocinio, que no tenemos, que no tiene el resto de las especies, y de que evidentemente no hacemos todo lo que hacen las otras especies, precisamente porque nuestro razonamiento nos ha llevado a entender que es necesario construir una civilización, ¿sí? Actuar civilizadamente y tener normas que nos ayuden a desarrollar nuestra cultura y a vivir en mejores condiciones, ¿sí? Siempre que decimos esto, por ejemplo, yo he escuchado argumentos o he leído donde hablan de que, no, pues también dentro de los animales, entonces, o sea, hay especies que, pues, o sea, con sus propios cachorros se aparean o que son caníbales, ¿sí? Y entonces hablan de, no, es que no tiene nada que ver con eso. Y entonces hay esta disyuntiva de cómo ciertas cosas sí las quieres comparar con otras especies y cómo no, ¿sí? Algo que también siempre se menciona es de que esta es una variante social de lo natural, ¿sí? Porque lo natural, pues sabemos que tenemos o XX o XY y que tenemos órganos sexuales que, obviamente, ¿sí? Hay, ¿cómo le llaman? Síndromes y trastornos en la sexualidad, pero otra vez no es la norma, ¿no? Son los mínimos, son excepciones, son ahora sí que, pues, de fallas como de la naturaleza, como podemos tener cualquiera, enfermedades y demás, pero, no nos podemos ir, ellos dicen, es que ¿por qué lo quieres, o sea, como negar que es algo también natural? De hecho, la mayoría de los comportamientos humanos, ahora sí que de la que hablaba ahorita, por ir construyendo esa civilización, pues no son así tal cual natural. O sea, ejemplo, los animales pueden evacuar en cualquier parte sin este raciocinio que ya nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia de decir, eso puede traer enfermedades y las ha traído en el pasado, ¿sí? Entonces, por el beneficio de todos, pues tenemos un sistema de drenaje, ¿sí? Cosas así tan sencillas que no requieren de mucha explicación. La siguiente bandera, como les decía ahorita, son todo este tipo en cuanto al entretenimiento y la cultura. Empezaron de dos maneras. La primera es que hace muchísimos años, ¿sí? Hace generaciones, y esto lo estaba leyendo de parte de un sociólogo y me pareció muy importante mencionarlo, dice que nunca hubieran pensado hablar de una desviación como si fuera algo gracioso. O sea, ejemplo, contar chistes, ¿sí? Chistes de gays o chistes de lesbianas. Y entonces, en el momento en que lo empezamos a hacer gracioso, lo empezamos a aceptar y luego ya después es lo normal. Por poner un ejemplo, ahorita no nos parecería nada gracioso, quiero pensar, este, un chiste sobre pedofilia, por ejemplo, o sobre zoofilia, ¿sí? Pero
si empezamos a hacer como que, bueno, la primera vez no me dio risa, luego contamos otro, luego, o sea, que a través del entretenimiento, tanto en cosas así tan simples del lenguaje como los chistes, y también en mostrarlo en todas y cada una de las películas, de novelas, de libros que se presentan en el entretenimiento, pues obviamente se va naturalizando, naturalizando, naturalizando hasta que ¡pum! Y tal cual en una de las revistas de mayor, de mayor, o sea, que más se movía en eso, en los 70s, 80s, en la comunidad LGBT, hablaban de, o sea, cómo conseguir espacios, ¿sí? Espacios tanto en radio, en televisión, en cine, en esto, y decía, hay quien se siga resistiendo, ahora hay que acusarlos al revés, como si fuera Hitler, como si fuera, mira, sigue siendo encerrado, mira, no tiene sentimientos, mira, nos odia, o sea, todo esto de como el mundo al revés, ¿no? Entonces, eso de los gays sufren discriminación y marginación, la verdad es que ya no aplica actualmente. Sí, eso ahorita ya estamos en esa fase que ellos mencionaban en la revista de mayor distribución, perdón, era la palabra, al revés, ¿sí? Como acusando a quien no está de acuerdo con lo que tenga que ver con la ideología de género, es un Hitler, es un Ku Klux Klan, mira, o sea, vamos contra esa persona. Y aquí una de las principales cosas que buscaban era el derecho al matrimonio, que no es otra cosa más que legitimar el sexo, ¿sí? Porque el derecho al matrimonio, es decir, todas las mujeres tenemos derecho a casarnos con un hombre y todos los hombres a casarse con una mujer, o sea, en eso estamos parejos, pero la verdadera intención, entre muchas otras cosas que ahorita vamos a ver, era redefinir a la familia. Y bueno, a lo mejor hasta ahí podemos decir, pues, ok, o sea, ¿cuáles son los principales problemas con todo esto? O sea, ¿qué es lo que está causando en la actualidad? Vamos a hablar de cinco, sí, cinco problemas que nos mencionan, pero yo pensaría que los más a comunicar, lo que les hablaba ahorita de cuáles son los que vamos a comunicar, estos, los cinco de los gastos de años, vamos a mencionar cuatro porque el quinto no aplica para todo el mundo. ¿Ok? Y bueno, aquí nada más muy rápidamente, porque en esto se me podría ir otra hora, pero sí me gusta compartir cuando tengo 2 horas de conferencia algunas de mis experiencias en los organismos internacionales, como ha sido en la ONU, explicarles muy rápidamente, bueno, la CSW, como mencionaron ahorita, que me ha tocado asistir a la Comisión de Estado Social y Jurídico de la Mujer. Uno de los organismos que siempre está pues tratando como de empujar y promover estos temas es el UNPF, que es Population Fund, el Fondo de Población. Siempre tiene mucho que ver con el Fondo de Población y ahorita vamos a ver por qué. También siempre se está hablando de la plataforma de Beijing, ¿sí? Que fue en el 95 en Beijing y siempre se habla como que si fuera la ley escrita sobre piedra, cuando lo que les mencionaba ahorita que les dije es que en algunas cosas de la terminología se basan y ni siquiera están válidos, o sea, se basan en ciertos, en organismos internacionales hay documentos que son vinculantes. ¿Qué quiere decir que son vinculantes? Que estaban todos los países presentes, que se cumplieron todos los requisitos para que llegara a ser casi que mandatorio. Y entonces, al ser vinculante, cada país lo debe como bajar a su gobierno y decir, mira, en Naciones Unidas nos comprometimos a, no sé, no involucrarnos en la guerra o cosas así como muy trascendentes, ¿no? O a que si alguien no paga en el fondo no sé qué, puede recibir esta sanción, ¿sí? En el Fondo Monetario Internacional, o sea, cosas así. Pero hay muchísimos otros documentos que son no vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobiernos, o sea, que la ONU hace como recomendaciones, sí, de que, bueno, vimos no sé, en materia de energía, esto y esto y esto y esto, entonces hacemos estas recomendaciones, pero se sabe, uno, o que no se cumplió con los requisitos de que estuvieran la mayoría de los países y que todos firmaran y que fuera la mitad más uno, o sea, todos los requisitos, o bien que se sabe que no aplica en todas las culturas y ese es el principal problema en la mayoría de estos puntos, que no aplica en todas las culturas, entonces que es una recomendación que hace Naciones Unidas, pero que no obliga ni compromete al país a nada, ¿sí? Y hay
tres documentos que ustedes, si les interesa mucho este tema y se quieren meter a investigar más, se van a encontrar muchísimas veces, que uno es la plataforma de Beijing, el otro es la declaración de Montevideo en Uruguay, y el otro es los principios de Yogyakarta, que de hecho, ahorita lo que les mencionaba, en la página de InMujeres viene que esos términos los sacan de los principios de Yogyakarta y esos ni siquiera son vinculantes, ¿sí? O sea, ¿cómo puede ser que nuestra página del Instituto Nacional de Mujeres se agarre toda esta terminología y estas campañas como si fuera de que el país se comprometió? Por ejemplo, un documento que sí es vinculante y que cumplió con todos los requisitos que se le solicita a los países son los artículos de San José que protegen la vida desde la concepción. Y esos ni siquiera los está tomando en cuenta el gobierno muchas veces. Entonces, aquí vemos cómo realmente tergiversan mucho, o sea, por eso es importante tener presencia en organismos internacionales, porque luego vienen y cuentan de que sí, la ONU dijo que tenemos que hacer esto, y no es cierto, muchas veces es porque los países desarrollados están presionando y colonizando ideológicamente a los países en vías de desarrollo para pues posicionar sus agendas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo algunos nombres, pero no me voy a meter ahorita mucho en eso, nada más mencionarles algo del lenguaje acordado, porque esto es importante para mi siguiente punto. El lenguaje acordado quiere decir que, por ejemplo, si nosotros decimos, no sé, mujer, o si nosotros decimos institución, todos los países sabemos a qué nos referimos por institución. Entonces, sí puedes usar lenguaje acordado en este escrito, ¿sí? En estas conclusiones. Pero si tú dices, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, a lo mejor en un país significan una cosa, a lo mejor en otro país significan otra, porque ellos todavía no tienen esto y no es vinculante. Entonces, ese no es lenguaje acordado. O sea, no vamos a usar mejor derechos sexuales y reproductivos porque ese no están de acuerdo todos los países. Y aún así, habiendo esa regla de lenguaje acordado y lenguaje no acordado, siempre ese es el problema en las conclusiones, que quieren usar lenguaje no acordado y tratar los documentos como si fueran vinculantes para traerlos aquí, por ejemplo, en nuestro caso, de nuestro país a México, y decir, ah, no, es que mira, aquí dice que los derechos sexuales y reproductivos dicen que tenemos que tolerar el aborto, o aquí dice que las familias, siendo que ese es lenguaje no acordado, o sea, en plural, como para hablar de los tipos de familias, ¿sí? Las familias, o por decir, los derechos sexuales y reproductivos aplican las operaciones de sexo que deben ser por el Estado, ¿sí? O que el acceso al aborto legal y gratuito. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, no van, como decimos, ¿no? No es lenguaje acordado y no son documentos vinculantes. Y si no sabemos esto, luego decimos, ay, no, sí, pues la ONU por algo lo dice. No. Y entonces podemos ver que en la actualidad vivimos en una batalla de lenguaje, ¿sí? Como ellos dicen, es que lo que no se nombra no existe y es verdad. Entonces, en ese lenguaje tenemos que estar en la misma, como decíamos, como les mencionaba al principio, llevar un paso adelante, ¿sí? ¿Por qué? Voy a mencionar brevemente tres casos alarmantes que me tocó presenciar en organismos internacionales. El primero es que me tocó en una conferencia dentro de Naciones Unidas, porque dan oportunidad a quienes vamos de la sociedad civil a que demos alguna conferencia sobre algunos de los temas de nuestro interés, que queremos como pues hacer mancuerna a lo mejor con otros países y demás. Y el movimiento transexual, en este caso, estaba siendo dirigido por los dirigentes de Fiji, de las Islas Fiji. Se avienta un discurso hermoso en el que dice, las personas tenemos derecho a convertirnos en todo aquello con lo que nos identificamos y el gobierno debe ser responsable de ayudarnos a llegar a ello. Tú escuchas eso y obviamente nosotros con nuestra inocencia podríamos pensar, claro, es que si un niño que no tiene oportunidades de estudiar, pero él se identifica que tiene su potencial y que puede llegar a ser presidente de la nación, pues el gobierno tiene que poner los medios, la educación, las becas, shalala. Y ya una vez que escuchaba su conferencia, él se refería a que si en su caso era un hombre transexual, o sea, una mujer transexual, que antes era hombre, él se refería a que si él se identificaba con una mujer,
el gobierno tenía que pagar la operación y las hormonas, las inyecciones de hormonas, para el cambio de sexo, para el cambio de voz, para reducción de crecimiento de vello y todo esto que conlleva, ¿no? Entonces, es ahí donde empezamos a ver un poco de los costos que hablamos de la ideología de género, ¿sí? Y honestamente, siendo así, incluso no tan radical y decir, claro que no, y rasgarnos las vestiduras y dijéramos, ok, eso aplica en países donde ya tienen resueltas las situaciones de agua potable, donde ya no hay desempleo, donde tienen un servicio de salud de calidad, ¿sí? Donde la educación también, donde tantos dondes, aquí no puede ser prioridad. No podemos ponernos a las alturas de un, por ejemplo, Dinamarca, ¿sí? Donde promueven mucho eso, o de otros países que están en esos parámetros, cuando aquí la mayoría de nuestra población vive en pobreza extrema y ni siquiera tienen acceso a agua potable o a servicios de salud. Ya no digo de salud de calidad como el resto de la población. Entonces, es ahí donde vemos por qué sí importa, si queremos llamarlo por un lado, frenar la agenda del lobby, pero por otro lado también priorizar, ¿sí? Por otro lado, en esto que menciono a continuación, los derechos sexuales y reproductivos siempre se utilizan siempre utilizan de bandera la sustentabilidad. Es decir, les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo y a lo mejor muy burdo, pero para que se den una idea de cómo se maneja un poquito la dialéctica. O sea, haz de cuenta que siempre dicen, es que estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Obviamente ahí todos estamos de acuerdo. Entonces necesitamos hacer algo para reducir la contaminación. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Entonces, por eso necesitamos más clínicas de abortos. O sea, ¿en qué momento llegamos de esto a esto? Sí, como que siempre se empiezan a ir hacia ese lado en donde, y con todo este tema de la sobrepoblación se reduciría, si reducimos la población se reduciría el cambio climático, entonces obviamente, pues más parejas que no pueden concebir, como en el caso de las familias homoparentales, pues abonan a este objetivo, ¿no? De la reducción de la población. Pero no te puedes agarrar de la bandera de la sustentabilidad, ¿sí? No se relaciona una cosa con otra. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente para empezar las empresas, ¿sí? O sea, el producir de manera responsable campañas entre la población. La mayoría de la población en México ni siquiera sabe cómo se debe reciclar bien, cómo se puede limpiar el plástico y los desechos para que se puedan reciclar de manera. Entonces, ese tipo de cosas no le estás abonando nada, pero sí queremos poner clínicas de Planned Parenthood para abortos y cambios de sexo, no tiene sentido. Obviamente está una agenda ideologizada detrás de esta bandera de sustentabilidad. Y otra cosa que es alarmante es las decisiones arbitrarias sobre los documentos finales. O sea, siempre, 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 cuando llegas a por ejemplo, a un CSW, a un Population Fund, una junta del Fondo de Población, siempre ya tienen todas las conclusiones, o sea, milagrosamente ya están, como diríamos, prefabricadas y luego ya nada más es de que vayan discutiendo, sí, no, sí, no. Pero aquí pasa un fenómeno que no nos sorprende nada, obviamente, o sea, los países, por ejemplo, como África, como las islas, Medio Oriente, siempre son, y Latinoamérica siempre le quiere ser, es como el rico wannabe, ¿no? O sea, que se quiere juntar con los países desarrollados, pero no aplica porque no estamos en esa realidad. Entonces, siempre están presionando, o sea, por ejemplo, los delegados de África y de Medio Oriente, pues obviamente por su cultura, están como que no, es que no queremos que se quede así el párrafo, hay que modificar este párrafo, hay que cambiarlo de, no sé, identidad de la persona, hay que cambiarlo del derecho a la vida, o sea, todo esto. Y los países desarrollados siempre están como que, bueno, entonces no te voy a ayudar con el préstamo de esto y de esto y de esto. O sea, siempre están presionando y se toman decisiones arbitrarias sobre documentos finales que al fin y al cabo van a modificar, impactar de cierta manera las legislaciones de los países y obviamente a cambiar la ley. Entonces, es alarmante. Ahorita hablábamos de 4 objetivos que tiene la ideología de género, si lo vemos como de diferentes autores
que coinciden en la mayoría de unos. El primero es la redefinición de la familia. Sí, normalmente cuando nos hablan de familias homoparentales, pues vemos algo así, como que niños muy felices o el típico falso dilema, la falacia del falso dilema en la que sí, sí, ¿para qué quieres que un niño huerfanito esté solo si nadie lo quiere? A que mejor se vaya con dos papás o con dos mamás. Bueno, es que no es la única opción. Obviamente, pues sí, que lo quiera alguien, pero no es la única opción. Aparte, que quiere el menor. Sí, pero bueno, eso es en temas de adopción, cómo se maneja eso. Pero, y bueno, aquí nada más quiero mencionar, sí es verdad que muchas familias van a vivir y crecer así, porque como en todos lados, como les mencionaba ahorita, muchas veces más bien a las personas con una desviación sexual las usan, pero no son personas como malas, malintencionadas, ni como les decía ahorita, no es el peor de los pecados. O sea, obviamente va a existir esto, no es que no va a existir, pero no podemos dejar de lado los radicalismos y cómo afectan estos a nuestros niños, cuando en las marchas del orgullo no vemos esto, ¿sí? Sino tal pareciera que lo que quieren promover es esto, ¿sí? O sea, personas no, personas no, no como orgullosas de su sexualidad, sino más bien tal pareciera que desvirtuando y desvalorando, devaluando su sexualidad. O sea, aquí, por ejemplo, caminando como animales, o sea, mal vestidos, ahí aprovechando, por ejemplo, con los niños, ¿no? Entonces, esta redefinición de la familia que de manera inevitable pues obviamente va redefiniendo la sociedad y los valores de la misma, ¿sí? La segunda es la redefinición del matrimonio. Estas son noticias reales tomadas de la red que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Por ejemplo, las 3 mujeres que se casaron en Brasil, las mujeres que son, las familias que son donde hay la poligamia, los grupos de pedófilos que se quieren colgar del LGBT y agregar una P, en países donde ya se permite, por ejemplo, lo de la pedofilia, o el joven que se quería casar. Bueno, hay un chorro que se han querido casar, que con el árbol, que con la computadora, que con pues, con X cosa, con la piedra, ¿no? Entonces, redefinir a la familia y además redefinir al matrimonio. Aquí yo creo que no voy a tener tiempo de poner este video para poder alcanzar lo que sigue, pero no es otra cosa, le pueden poner ideología de género en 2 minutos, se llama, creo, en YouTube. Y lo único que menciona es de que muchas veces queremos decir, es que sabes que hay mucha desventaja para las niñas. Entonces, hay que acabar con la desigualdad entre niños y niñas. Y más bien, en lugar de acabar con la desigualdad, decimos, vamos a acabar con las diferencias. Y así ya no va a haber desigualdad, ¿sí? Entonces queremos, o sea, borrar todo aquello que los hace diferentes y de que no, o sea, los niños y niñas son iguales, les puede, o sea, sí, evidentemente les puede gustar el mismo color, les puede gustar diferentes caricaturas, les puede gustar juguetes, eso no tiene nada que ver, pero ya estamos en un punto en el que se les está confundiendo a través de la educación y eso es lo que llega a ser alarmante. El punto número 3, si desde aquí nos podemos ir asustando, por así decir, con esto de redefinir la familia, porque quienes sabemos la importancia de la familia y defendemos a la familia, y si no, pregúntenles, como mencionaba al principio de mi currículo, yo soy mamá por adopción, es decir, y de adolescentes, mis hijos vivieron en casa hogar, fui voluntaria en una casa hogar antes de ser mamá por adopción. Si alguien no sabe el valor de la familia, vamos a preguntarles a aquellos que no la tienen o que ya no pueden estar con su familia de origen y nos vamos a acordar a fuercita de lo importante que es la familia para la sociedad, pero para la persona. Al momento de redefinir la familia, vamos a redefinir a la sociedad y a la persona, ¿sí? Al redefinir el matrimonio, que es la base de la familia, también impacta. Y mucho más, sería de mucho cuidado de redefinición de la persona y por lo tanto su sexualidad, que es una parte importante y esencial de la persona. Aquí imagínense este abanico de opciones del que hablábamos al principio. Imagínense la confusión que puede representar para jóvenes que precisamente a lo mejor no tienen esto, ¿sí? O sea, no tienen esa ancla, esa base, ¿sí? Que no tienen como esta, o sea, en un mundo en el que cada vez las familias están
pues más separadas, hay más desunión, hay más jóvenes y niños que no están creciendo en familia. Lo que sigue también es redefinir a la persona. Y entonces ya no nada más tengo que escoger si de grande quiero ser doctor o quiero ser, no sé, maestro, también tengo que escoger si me gustan los hombres o si me gustan las mujeres o si me identifico con esto que soy. O sea, si de por sí la adolescencia es una etapa de muchísimas dudas, de que todo te cuestionas, de que te cuestionas quién eres, hacia dónde vas y de dónde vienes, imagínense agregar estos 31 nuevos géneros que tiene la ONU y estos géneros que tiene la OEA, ¿sí? O sea, estos 31 no los voy a mencionar obviamente todos, estos son los que están aprobados en la ONU, ¿sí? Pero para que se den una idea, bueno, ahí le quitamos dos que son los que es la mujer, persona de sexo femenino y el hombre. Pero por ejemplo está el de dos espíritus, el de género fluido, o sea que un día puede ser identificarse con uno, el otro día con otro. Obviamente están los drag queen, que ya hasta tienen sus programas y todo eso, ¿verdad? Los queer, que son intermedio, están, por ejemplo, los transgénero, el transgénero no binario, sí, los no binarios. Entonces, además, estos que se agregan en la OEA, que pueden encontrar en la página de la OEA, que no solamente los acepta como tal, sino que aparte, los, ¿cómo se dice? Los promueve. Por ejemplo, como el Muche, el Mati, que es de que, por ejemplo, una mujer lesbiana de edad, o sea, avanzada, pero de clase media, que está casada, o sea, súper específico, pero que se siente atraída por las mujeres. O de tal etnia, ¿sí? De tal grupo étnico, los Muche, por ejemplo, que es como si fuera una lesbiana, pero de tal grupo étnico. Entonces, es como demasiado específico. No podemos clasificar a las personas, reducir a las personas de acuerdo a su sexualidad, simplemente porque lo que me define como persona es mucho más que solo mi sexualidad. Y entonces hasta cierto punto, contrario a lo que pensamos con la ideología de género, de que es que se abre esto para que las personas tengan libertad, es como si estoy ampliando, ¿sí? El criterio. Lejos de eso, más bien estoy haciendo un reduccionismo de la persona hacia únicamente una expresión de sexualidad, siendo que tenemos la parte, sí tenemos la parte física, pero tenemos la parte emocional, tenemos la parte espiritual, tenemos la parte psicológica, ¿no? Entonces, es contradictorio lo que buscan con lo que realmente se está logrando. Y aparte de los 31 géneros de la ONU, de los nuevos géneros que promueve la OEA, estamos en la era de los trans. Voy a mencionar muy rápidamente porque seguramente algunos de esos ya los han escuchado. Pero, por ejemplo, están los transespecie, que se identifican con algún animal y que viven como tal. Está por ahí la historia de esta jovencita que ya probablemente se la han escuchado por ahí. Obviamente los transgénero, están los transespecie mítica, que se realizan operaciones, o sea, imagínense ese discurso de este trans que hablaba en la ONU y decía, es que nos deben ayudar y no sé qué, o sea, imagínate para poderte poner tus escamas si te identificas con un dragón o yo qué sé, ¿sí? Los transedad, eh, que es, por ejemplo, este señor de Canadá, que hay, ese caso me parece muy interesante bueno, todos estos me parecen muy interesantes de analizar desde la perspectiva del impacto social. Por ejemplo, si él es un señor, ¿sí? De 50 y tantos años que dejó a su esposa y a sus hijos porque se identifica con una niña de 6 años y no solamente, pues evidentemente tiene un trastorno el pobre señor, sino que hay una familia que en esto apelar a la emoción de que pobrecito que nadie lo entiende, bueno, nosotros vamos a adoptarlo, entonces lo adoptaron. Entonces él está libre de pagar pensión a su esposa y a sus hijos porque él no es un señor de 50 y tantos años, sino una niña de 6 años. Ahí es donde vemos lo difícil que sería para la legislación alcanzar el paso de la ideología de género, ¿sí? O sea, imagínate que, por ejemplo, esta niña que se identifica con un gato, pues los gatos no pagan impuestos porque ella tendría que pagar, no trabajan ni reciben comida, incluso de la calle y así, ¿no? Entonces, vemos por ahí que no es sostenible. Precisamente hablábamos de que se supone que todo esto es para en busca de una sustentabilidad. No es sostenible, ¿sí? En el caso de los niños, obviamente está de miedo de que ni siquiera han sido el suficientemente tiempo, por ejemplo, este niño de 3 4 años, ¿sí? Ni siquiera han sido niños y niñas por suficiente tiempo como para saber que no les gusta ser niño o ser niña, ¿sí?
tengo 35 años y apenas estoy como embracing, o sea, como aferrándome a lo que es ser mujer, a mi feminidad, a mi maternidad, o sea, te lleva toda una vida descubrir realmente lo que es ser hombre o ser mujer. ¿Cómo a los 3, 4 años un niño va a poder tomar esa decisión? Pero la industria, pues todo lo que haya detrás dinero es canija y se están aprovechando de papás de que tú le estás negando a tu hijo. Si luego se suicida, no vengas llorando. O sea, imagínate que tú, no, pues claro que voy a apoyar a mi hijo. O sea, no, sí, opérenlo, den hormonas, lo que sea. O sea, esto es realmente inhumano, ¿sí? Contrario a lo que se piensa, es realmente inhumano porque estamos viendo en los niños con disforia de género que se puede presentar a cierta edad, pues un signo de pesos en la frente y eso no está nada padre. Y este que está aquí no me gusta ahondar mucho porque la verdad es que me da mucho, no sé, como entre coraje y cosita, o sea, estos son los transabled. Bueno, él es transedad, no dije, son transespecie mítica, transexual, transedad, y esos son los transabled, que son como transdiscapacitados, es decir, no es que yo en mi mente, yo soy una persona parapléjica, o yo en mi mente, no tengo un brazo, entonces se operan para que les falte eso, y eso de verdad me parece demasiada falta de respeto para quienes no quisieran tener cierta discapacidad y sin embargo tienen que vivir así. Y esto, o sea, sigue, ¿no? Sigue creciendo. Entonces, sí es de alarmarse, sí es de que vayamos parando las antenitas y frenando este tipo de cosas. El punto número 4 es la redefinición de la sociedad y la educación en la cultura, porque recordemos que la ley va moldeando la cultura, o sea, vamos a cambiar el concepto de matrimonio, vamos a cambiar el concepto de familia, como lo que mencionaba ahorita, ya no es familia, sino familias, obviamente qué es correcto, qué es incorrecto, vamos a ver en qué tenemos que invertir el gasto público, como lo que hablaba ahorita de las operaciones de los trans, y nos basamos muchas veces, es que hay que darle la libertad a la gente y a este libre albedrío ellos pueden escoger, cada quien sabe. Sí, pero no se puede legislar en base a lo que cada quien sabe. Se tiene que legislar en base a la norma y de ahí existen recursos que se puedan ir apelando, ¿no? O sea, una de las cosas que, por ejemplo, yo siempre comento es caso a lo mejor que ya existen en algunos estados, ¿no? El mío, por ejemplo, que es Coahuila, las sociedades de convivencia o los matrimonios igualitarios, ¿sí? Entre personas del mismo sexo. Es que no podemos revertir porque sí se necesita que a lo mejor él deje a su viudo asegurado o él pueda recibir la herencia de su viudo, o sea, este tipo de cosas que claro, o sea, tiene que haber esos casos específicos para esas personas, pero esa no es la norma, entonces no podemos irnos por cada una de estas, de esta casuística tan específica para legislar, ¿sí? Eso no sería sostenible. Y actualmente el sistema educativo se convierte en la forma de verter ideología de género, ¿sí? Algo que me comentaba una amiga de Estados Unidos que le preocupaba muchísimo es, por ejemplo, que en Estados Unidos ha sido todo un tema con los baños porque no quieren, y eso sería una forma, o sea, en esto que estoy diciendo de que sí hay que ser inclusivos, sí vamos a dejar una ley a lo mejor para que puedan asegurar a sus cónyuges, ¿no? Que sean del mismo sexo, sí hay que ser inclusivos, a lo mejor, ok, vamos a dejar un baño para los que no se identifican ni con niños ni con niñas, pero es que quieren llevarlo más allá, ¿sí? En Estados Unidos ha habido demasiados problemas porque no quiero entrar a un baño que diga que no me identifico, yo quiero entrar al de mujeres porque yo me identifico con mujeres, aunque sea. Y entonces ha habido todos estos casos de que sí, en la cárcel no quiero que me metan a la cárcel de hombres, sino a la de mujeres, y luego pues suceden cosas, ¿no? De que luego termina atacando sexualmente a algunas mujeres o cosas así. Y algo que sí está muy fuera de nuestro entendimiento, porque a lo mejor en México no aplica igual o todavía no lo vemos, pero que me comentaba ella, es que hay ciertos lugares que las mejores universidades dan como becas para los atletas. Por ejemplo, te dice una universidad, a estas prepas o a este condado de las prepas yo voy a dar 5 para hombres y 5 para mujeres. Y obviamente están dando 5 para hombres y 5 para niñas transgénero. Entonces, no es justo. Sí, o sea, no es justo, por ejemplo, en wrestling, en las luchas. Obviamente están ganando mujeres transexuales, o sea, que antes eran hombres, están ganando y le están quitando un lugar de esas becas para ir a la universidad a las mujeres
que su sexo asignado al nacer, como dicen ellos, era también mujer. Entonces, ese tipo de cosas es donde ya está afectando en la educación, ya está afectando en niveles de justicia, como vemos, están ocupando lugares, o sea, si quieren, hacemos unos Juegos Olímpicos para transexuales, si quieren, para estar en igualdad de condiciones, pero no te puedes poner a competir porque tus niveles de testosterona dicen otra cosa, ¿sí? Entonces, sí es todo un tema que, que está llegando a afectar. Ah, y lo que les decía, el punto número 5, que a lo mejor no aplica para todo el mundo, es obviamente la redefinición de la revelación. Para quienes tenemos una creencia en la verdad revelada por Dios, sabemos que siempre la familia ha sido el medio de instrumento a través del cual Dios se ha revelado, así como el decir, amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia, ama a tu hermano, como imagínense con todo esto que hablábamos ahorita, o sea, cuál hermano, cuál esposa, cuál hijo, de todos estos tipos de familia en los que se está convirtiendo el mundo en la actualidad, ¿no? Y para terminar, ¿por qué lo hacen? Por ejemplo, este es solo un ejemplo. Planned Parenthood tiene como objetivo sexualizar pues a la juventud, ¿sí? A través de pornografía, darles anticonceptivos, al cabo no va a funcionar y luego tú mismo que les vendiste los anticonceptivos o que te los pagaron por impuestos, les vendes los abortos. O se van a asquear tanto de tanta, ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? O sea, que de tanta, pues sí, o sea, de una sexualidad tan desvirtuada que obviamente terminan confundidos entre ya no solamente sé si soy hombre, mujer, si me gusta uno, si me gusta el otro, sino tal vez me gusta incluso otra especie o tal vez me gusta otra edad o yo qué sé. Entonces, pues obviamente, vamos a dar hormonas. Sí, digo, aquí hablando a grosso modo, ¿verdad? Porque obviamente no nada más es así el caminito, sino puede haber muchas, pero si lo vemos así, tal cual, todo se trata de dinero, ¿sí? Las clínicas de operaciones están haciendo dinero, los laboratorios que producen hormonas están haciendo dinero, la industria farmacéutica que produce anticonceptivos están haciendo dinero, las clínicas abortizas están haciendo dinero, o sea, el confundir a todo esto, redefinir la familia, redefinir el matrimonio, redefinir a la persona, eh, produce, perdón, era la palabra que buscaba, produce dinero, ¿sí? Y pues como siempre, las grandes industrias están detrás. ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Crear conciencia, pero siendo muy empáticos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? O sea, sí crear conciencia de esto, pero no hablar como, no, hombre, están locos, porque no. Están confundidos, están dolidos. Aquí me gusta platicar de otra cosa que me tocó ver en Naciones Unidas, que era una niña, bueno, antes había sido mujer y ahora estaba como hombre, pero seguía siendo muy exquisita, entonces evidentemente sí seguía pareciendo mujer. Era una mujer en Naciones Unidas en una conferencia también, en una conferencia en la que no yo, sino médicos, genetistas y de verdad eminencias en el campo médico y biológico y genético estaban hablando de cómo la ideología de género, en este caso, la genetista estaba hablando de cómo, dice, simplemente llegas al hospital en una emergencia y yo necesito saber si naciste hombre o naciste mujer para saber cómo voy a proceder, ¿sí? Está marcado en todo tu cuerpo y entonces aplica diferente. De hecho, no quiero entrar mucho en esto, pero hay algo que se llama la medicina bikini que les recomiendo que investiguen. En lugar de estar haciendo nuevos géneros, deberíamos de estar investigando más, porque por decir, les voy a poner un ejemplo muy rápido, el paracetamol, siempre te dice el médico, tómate tantos gramos cada cierta hora, porque los laboratorios nunca invierten lo suficiente en decir, bueno, si es hombre, con estas hormonas y estas características que tome tanto, pero si es mujer, con estas características y con estas hormonas que tome tanto cada cierto tiempo. Entonces la medicina bikini es como que ignora, la medicina que ignora las partes que cubren el bikini, o sea, como si fuéramos igual hombres y mujeres. En eso sí se debería invertir. Pero bueno, volviendo a la historia de este niño. Bueno, ella, cuando la doctora estaba tratando de explicar todo eso, sí, o sea, de que sí es importante saber, o sea,
se para súper enojada y empieza a gritarle que por qué, que por culpa, por personas como ella que estaban cerradas, que por eso toda su vida la habían rechazado y que por eso las personas la trataban mal y que no sé qué. Y entonces llorando y gritando, le dice, la semana pasada estábamos en nuestro grupo de apoyo de transexuales y mi mentor nos dijo, es que ustedes chicos son tan extraordinarios. Las personas transexuales han lidiado con tanto en su vida que son tan extraordinarios que no me sorprendería si de repente les salen alas para volar. Pero lo decía con un sentimiento, no sé cómo explicar la expresión, que a mí de verdad me dio tanto sentimiento. O sea, no quería, peligro me golpeaba o algo, pero se los juro que yo me hubiera podido parar a abrazar a esta niña. Y yo pensé, imagínate todo lo que ha vivido esa niña en su vida, que la primera vez que escuchó que era una persona extraordinaria y la primera vez que alguien le dijo, es que tú puedes tener alas para volar y todo, fue en su grupo de apoyo de transexuales. Imagínense cuántas cosas han vivido estas personas como para que aparte vengamos nosotros y decirles, no, esto no es correcto, no sé qué. O sea, es con toda la empatía del mundo, ¿sí? Pero sí creando una conciencia, porque como les decía ahorita, amar también es poner límites, ¿sí? Y no es sostenible cumplir los deseos que nacen a través de nuestras heridas de toda la población. Utilizar el lenguaje apropiado, recordándoles lo que les decía ahorita, que esta es una batalla de lenguaje, es decir, hablando de desviaciones sexuales, hablando de homosexuales, hablando de trastornos, o sea, todo utilizarlo porque es una batalla de lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que les menciono mucho es de los derechos sexuales y reproductivos. Desde que los mencionamos así, porque así los mencionan en Naciones Unidas, por eso es lenguaje no acordado, ya estamos separando como si lo sexual no tuviera nada que ver con lo reproductivo, siendo que la sexualidad es la manera a través de la cual nuestra especie se reproduce. Entonces, son los derechos o sexuales o reproductivos, pero es lo mismo, ¿sí? No tenemos que diferenciar. Algo bien importante, ser reactivos cuando hay que serlo y propositivos el resto del tiempo. ¿Por qué? Porque declaran un día de la no discriminación y todo el mundo pone sus loguitos de la bandera gay o de la bandera trans y todos saltamos y no sé qué, pero el resto del año no hacemos nada. O se aprueba el matrimonio igualitario en un estado y todos marchamos y gritamos y no sé qué, pero el resto del año no hacemos nada. No, vamos a proponer, o sea, a proponer en una agenda en común, en la que ya no podemos no incluirnos en nuestro discurso con la empatía y la caridad de la que hablábamos, ya no podemos no incluirlos en nuestras propuestas y políticas, pero vamos, como decía ahorita, con un pie adelante. Es que, ¿sabes qué? Eso no se llama así, se llama así. Y sí, claro que sí te tenemos porque ya no van a poder reclamar. Es que yo no tengo derecho. Sí, claro que sí, tenemos este programa para ti. No me va a cambiar la definición de familia porque se llama diferente. O sea, tenemos que llevar un pie adelante, incluyéndolos, acogiéndolos, pero sin pero siguiendo creando conciencia. Al movimiento, como decía ahorita, al movimiento hay que ponerle límites. A la persona hay que amarla y servirla, ¿sí? ¿Cómo protegemos y promovemos a la familia? Que esto es lo que más nos debería interesar, porque acuérdense, súper importante, no somos anti-gays, no somos anti-LGBTQ y T, sino somos pro familia, ¿sí? Entonces, hay que involucrarnos activamente en movimientos que buscan defender a la familia. Hay que mantenernos informados e informar a los demás. Hay que crear campañas de impacto mediático de acuerdo al contexto. Hay que convencer, bueno, aquí quiero decir, dice, convenciendo a que nos ayuden a los que ya deberían estar convencidos, ¿sí? Por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, sí, ellos se supone que ya deberían, pero verdaderamente, o sea, claro que todas las personas que cometen cualquier pecado, incluso el homosexualismo, son bienvenidos en la iglesia, pero no hay que confundir, ¿sí? Hay que marcar muy bien los límites de los que hablábamos ahorita. Pero también ahí digo verdaderamente, porque luego no faltan estas señoras como súper puritanas que luego atacan a los homosexuales que a lo mejor están tratando de acercarse a la iglesia o alguna persona con una desviación o algún problema. Y todos como que lo vemos, lo señalamos, lo marcamos, lo ahuyentamos. Pues claro que no, o sea, sí, hay que tener esta balance y coherencia. Votando responsablemente por políticos comprometidos por la vida, comprometiendo a nuestros políticos y representantes a que sea nuestra voz y tomando nuevas acciones que son de la agenda ampliada de la causa pro vida y por familia. Por ejemplo, la salud de la mujer en general. Después me gustaría, ahorita no me voy a meter en eso, pero por ejemplo, los métodos de reconocimiento de la fertilidad, eso le conviene a todo mundo sin importar su
orientación sexual, ¿sí? Las condiciones de maternidad, los incapacidades para hombre, para mujer, o sea, todo esto nos conviene a todos. Las leyes y los procesos de adopción, las responsabilidades del padre, etcétera. Esta es una agenda ampliada para la familia e incluso para las familias, como lo llaman ellos, y estas son cosas en las que podemos trabajar en común. Y listo. Esta es la última porque lo otro ya. Muy bien. No sé si hasta ahorita haya alguna duda. A ver, voy a leer unas que vienen en el chat. Dice, los que votaron también eran de preferencias sexuales diferentes. Esto lo escuché en una plática de ideología de género. Ah, muy bien. Supongo que estaban hablando cuando la APA, ¿sí? Y si se buscan esos documentos, ¿en qué parte dicen vinculantes y no vinculantes? No, hay una lista, no, hay una lista de, ay, híjole, ahorita les digo cómo la encuentran. Apenas va a ser justo la CSW de este año. Entonces apenas ando sacando de antaño mis documentos porque los últimos, esta va a ser la tercera, sí, en el 20, 21, 22, la tercera que es en línea. Para hablar, sí, eso sí le llamaban Agreed Language. Y ahorita les digo cómo era para accesar a la lista. Me parece que es directamente en la página. Sí, pero tiene que ser o sea, por ejemplo, en lo que busco esto, todos los que se acuerdan en eventos que son en Naciones Unidas y en la Asamblea General, que pasan por la Asamblea General, esos sí son vinculantes. Por eso son como los que tienen muchísimo impacto, que están peleando que poner en párrafos y que no. Y los que son en otros países, por lo general ninguno son. ¿Sí? Tiene que ser así, como les decía ahorita, alguna situación en la que sí estuvo la mayoría de los países que tienen voz y voto, y depende en qué, porque por ejemplo algunos tienen en ECOSOC y luego al siguiente año no tienen en ECOSOC, pero tienen en otras de las áreas de Naciones Unidas. ¿Cómo recomiendo abordar este tema con nuestros pequeños cuando algún compañero les empieza a meter duda? Muy bien, en lo que busco esto de los vinculantes. Aquí es una pregunta difícil porque mucho tiene que ver, obviamente, el tipo de educación que están llevando en su familia. Pero algo que yo soy maestra y algo que yo siempre les comento a colegas es que los que menos tienen que sufrir las consecuencias de los adultos son los niños. Entonces aquí la cosa es que no queremos, obviamente, que los niños hagan menos a otros niños que vienen de familias homoparentales. Eso es súper importante como sí recalcarlo, ¿verdad? Entonces, o sea, sí decirles de que, bueno, es que hay familias que, o sea, están formadas de manera diferente, así, pero nuestra familia cree, o sea, sí como delimitar, ¿sí? Que eso no es lo mejor porque los niños necesitan un papi y una mami y a lo mejor ponerle obviamente a la edad, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué cosas haces tú con tu mamá? ¿Qué cosas haces tú con tu papá? Y aquí sí les recomendaría mucho esto en todas mis conferencias, sin importar de lo que me inviten a hablar, siempre los invito a que hablen sobre crianza respetuosa y competencias parentales, perdón, a que investiguen sobre crianza respetuosa y competencias parentales, porque hay muchos autores que hablan de en qué edad los niños requieren qué del papá y qué de la mamá, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Entonces, en el momento en el que nosotros sabemos esa necesidad que tienen de un sexo y del otro, podemos explicarles a los niños, ¿ves cómo tú haces esto con papi y esto con mami? Bueno, eso sería lo ideal. Pero, o sea, no todas las familias son así. Nosotros, aunque pensamos que no es lo correcto, pues vamos a respetar. Pero sí marcarles a los niños, o sea, que el respeto por todo, pero que eso no es porque, obviamente no queremos que sí tienen que saber cuál es la postura nuestra al respecto. Me pareció que alguien más estaba escribiendo. Sí, dice un comentario. En Argentina, una mujer que tuvo 2 hijas, ay,
se me fue. Después se hizo feminista y enseguida de preferencia sexual fue la primera mujer que pidió al gobierno su mutilación de senos y apoyo médico para su transición. Hay muchas historias de verdad fuertes, o sea, es un tema bien, bien, bien delicado. Dice, ¿qué tanto influyen los genes con la orientación sexual? Esta es una pregunta bien interesante que muchos genetistas no se han sabido, o sea, vaya, todos tienen la postura de que no existe el gen gay, yo sé que sería, haz de cuenta que la mínima probabilidad, pero ya he escuchado a varios psicólogos una teoría o idea que me parece súper interesante, porque siempre decimos, es que no nace con una desviación sexual, se hace. Y una persona, primero lo escuché de un psicólogo y luego después lo escuché a varios que decía, bueno, no es concebido con una desviación sexual, pero acordémonos que hay 9 meses en el embarazo que el bebé, o sea, ya está recibiendo, ahora sí que emociones según el estado de la mamá, o sea, muchas cosas que pueden como alterar. Yo lo manejo esto mucho en los temas de trauma. O sea, por ejemplo, incluso 3 meses antes del embarazo de la mamá, depende de los niveles de cortisol que tenga, en los 9 meses lo que sufra la mamá en el parto, todo eso afecta a nivel trauma a los menores. Entonces, no es tan descabellado pensar que también pudiera afectar como cierta predisposición emocional. Muy bien, al parecer. ¿No? Al tipo de Evelyn, confusión. Pero perdón, me desconectó, pero ok. ya volví, conecté aquí mis datos. Y lo malo es que se me desaparecieron, creo, no, aquí está. Sí, de repente se me fue. Entonces no, genéticamente dicen que no, pero psicológicamente hay todo un banco de posibilidades que está interesante, analizar. Eh, Dice, trabajo desde hace casi 8 años con una pareja homosexual, como 5 años con lesbianas. Ha habido un respeto de su preferencia, pero para mí han habido ofensas por la fe. Sí, pero acuérdese que como cristianos tenemos disposición al martirio. Yo también he tenido muy buena relación con personas y trato de hecho de ser cercanas con personas homosexuales y lesbianas. Incluso en Naciones Unidas he entablado diálogos muy civilizados con personas muy contrarias a lo que yo pienso. Y la verdad es que de mi parte solo han recibido respeto y sí es cierto, de su parte yo muchas veces he recibido agresiones, pero bueno, disposición al martirio y desde la caridad, así como decimos que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra, desde la caridad hasta ese tipo de situaciones creo que se puede ganar mucho más campo que con ataques. ¿Podría compartirnos un enlace para leer la investigación hecha por el tema de retirar la homosexualidad de la APA? Hay un libro que se llama el homosexualismo, que de hecho lo tengo en PDF, se lo haré llegar a alguien de los de la asociación para que se los pasen. El homosexualismo, una sombra sobre la nación. Y el otro que habla, hay uno que también es una investigación, pero sí me gustaría actualizarlo un poquito más. Una investigación de normalmente las formas y tiempos que duran los matrimonios y familias homoparentales. Y hay uno de los tipos de familia de el doctor Fernando Pliego, que también es una investigación que realizó aquí en México, a la que pueden tener acceso. El que tengo en PDF es el del homosexualismo, que buscaré la manera de hacérselos llegar y ahí platica cómo estuvo todo eso del retiro de la APA. Si no me equivoco, ya ahorita encontré por ahí entre mis apuntes es binding or non-binding, lo que me preguntaban de vinculante y no vinculante. Y ay,
y quiero ver si lo tengo aquí el acceso a la página, pero cuando, bueno, si les hago llegar, me parece que a Fernando, ¿verdad? A Fernando Becerra le puedo hacer llegar lo del libro y ahí les puedo pasar algunos documentos de esto que viene una lista de cuáles lenguajes se ha acordado, el lenguaje no acordado y algunos ejemplos de características para que sea vinculante y no vinculante un documento. Es un drive, les puedo pasar a la Legal Drive. Sí, gracias, Evelyn. Yo creo que al final nos ponemos de acuerdo, no sé si con Carol o con Carlos Ramírez, no sé con quién, pero sí lo hacemos. Perfecto. Pues si Bueno, no hay ninguna otra duda, nada más agradecerles por el espacio y ponerme a sus órdenes para cualquier situación. Yo siempre, perdón, pero es que es mi tema por excelencia, siempre, siempre, siempre les recomiendo que se involucren en el tema de la adopción, en el tema de los menores privados de cuidados parentales, en primera porque, pues como mamá por adopción y promotora de que todos los niños vivan en familia, pues es un tema muy cercano, pero segundo, porque de verdad, todo lo que siempre estamos tratando de formarnos y de investigar y de compartir y de actuar, que es muchas veces como este tipo de conferencias, ¿no? En lo abstracto, de formarnos en la defensa de la vida y formarnos en la defensa de la familia, estamos en lo abstracto, pienso que el cuidado del huérfano nos lleva todo esto a lo concreto. O sea, el entender la importancia de la familia y el de verdad decir que todas las vidas las defendemos, nos lleva todo esto a lo concreto. Entonces, los invito a que se involucren en estos temas de los menores privados de cuidados parentales. Muchas gracias a ustedes. Mis redes sociales, pues tengo mi página, mi página de Facebook personal, no es fanpage, ni mucho menos, no, pero me encuentran así tal cual con mi nombre, ahí está. Me pueden buscar y con gusto los acepto por ahí. Comparto mucha información porque como mencioné al principio ahorita, participo en asociaciones que promueven la adopción, entonces comparto mucho al respecto y con gusto les puedo hacer llegar información. muchísimas gracias, Evelyn. De verdad fue Usted. muy, pues muy reconfortante escuchar toda esta información. Es importante recalcar que, bueno, esta ideología de género es un cúmulo de eso, de ideas y que contrastan con la lucha pro familia, que es buscar el máximo bien posible con el amor, y cosa que no busca la ideología de género, que sabemos que la ideología de género tiene otros objetivos que no tienen nada que ver con el amor. Te agradecemos mucho, Evelyn, precisamente por esa disposición, por ese amor, y de parte de un compañero vamos a entregarte un reconocimiento Muchas gracias. y pues un abrazo y que Dios te bendiga. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Voy a esperar que Carol se haga presente. O Carlos. Bueno, Evelyn, muchas gracias. Yo creo que damos por terminar esta reunión. Espero se van a ir saliendo todos y al último tal vez tú y yo quedemos. No sé, necesito recibir información de alguien más, pero pues damos por terminado esto. Te agradezco y espero que pues, pronto tengamos noticias tuyas de nuevo. Sí, invítenme a hablar de adopción, siempre, 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 hasta que todo el mundo considere que ya sé que, a ver, voy a tener mis hijos y aparte voy a adoptar 5, todos, siempre tenemos que adoptar. Así es, así es. Muchas gracias.